Vivimos en un tiempo donde muchos hablan de Jesús, pero no todos comprenden cómo obra realmente. We live in a time where many talks about Jesus, but not everyone truly understands how he works. Algunos lo ven como un maestro, otros como una ayuda en los momentos difíciles. Some see him as a teacher, others as a help in difficult moments. Pero el Evangelio muestra algo más profundo. But the gospel shows us something much deeper. Cristo actúa de manera real, poderosa y personal en la vida de cada persona. Christ acts in real, powerful, and personal way in the life of people. En esta historia veremos a una mujer que no tenía méritos, a un hombre que no tenía capacidad y a unos hombres que no tenían recursos. In these stories, we will see a woman with no merit, a man with no ability, and men with no resources. Sin embargo, vamos a ver que en cada caso Cristo obra de manera decisiva. Yet, in every case, you're going to see that Christ acts decisively. Muestra gracia al indigno, da vida al incapaz y multiplica lo insuficiente. He shows grace to the unworthy, gives life to the incapable, and multiplies what is insufficient. O sea que hoy no venimos solo a escuchar historias, sino a contemplar el obrar de Cristo. So today we do not come merely to hear stories, but to behold the work of Christ. Y venimos preguntándonos si estamos descansando en su gracia, siendo transformados por su voz y confiando totalmente en Él. And we come to ask ourselves if we are resting in His grace, being transformed by His voice, and fully trusting in Him. Vamos a pasar ahora a nuestro primer punto. Gracia anticipada. Let's move on to our first point. Grace given in advance. Verse 24 through 30. We're going to read in Spanish, we're going to have it in English. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero ahora los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete. Ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Aleluya. Verso 24. Me llama algo la atención ese verso. Vemos que Marcos comenta que Jesús, si lo ven ahí, si Jesús no quería que supieran que él había llegado a Tiro. Y a mí esto me llama la atención. So in verse 24, I see something that is striking to me, because it says that Mark tells us that Jesus did not want anyone to know he had arrived to Tyre. So I was asking myself, wow, this is weird. No. So me puse a mirar el texto. Y nosotros leemos cuando comienza
dice, levantándose de allí, ¿de allí de dónde? Si vamos al contexto anterior, vamos a ver que él estaba en Genesaret. Dice, se fue a la región de Tiro. Entonces, cuando leemos la Biblia, leemos esto corrido a un solo verso. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro. Okay? So, we read in the Bible, he arose and went to the region of Tyre. And we read it just in one verse. So, I asked myself, he arose from where? So if you go to the context before that, you're going to see he was in Genesaret. Y esa era una travesía, mi hermano. Quiero que entiendan. Era una travesía de unas 11 a 12 horas caminando. So they were in Genesaret, and that journey took about 11 to 12 hours walking. And it's only there in that first words of the. So what we don't want to lose sight of is the work of Christ for us, His love. He's the Son of God. He's the one that created all things and sustains all things by the word of His power. He didn't need to come to this earth and walk long and long distance, but He made it, and He did it out of love for us. So eso es para los americanos. El hispano posiblemente estaba cansado y quería descansar. Okay, so probably he was tired and wanted to rest because of the travesty. Entonces aquí Marco nos deja ver que la humanidad de Jesús. Amén. No se nos puede olvidar que era un hombre que sentía, que padecía, como tú y como yo, que se cansaba, que tenía hambre. So, no era fácil para él esta travesía. So, Mark shows us here the humanity of Jesus. He was a man, fully God. But He was fully man at cross. He felt tired, pain, everything we feel, hungry. So this journeys were not easy for him. Okay, just part of the introduction. Pero aún así, dice Marcos, que no pudo pasar desapercibido. Yet even so, Mark tells us he could not remain unnoticed. Está ahora en Tiro, okay, está en tierra de gentiles. So Jesus is now in Tyre, and this is a Gentile territory. O sea, no eran israelitas los que habitaban allí. It means that those who lived there were not Israelites. Jesús está dejando ver a sus discípulos que el reino alcanzaría ahora a los gentiles. Amén. Y ahí estamos nosotros. Eso lo leímos, ¿verdad? No éramos parte del pueblo, leyó la hermana. Estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero ya desde el comienzo de su ministerio lo vemos caminando hacia nosotros, representativamente cuando entraba a tierra gentil. So Jesus is showing his disciples that the kingdom will reach even the Gentiles. Y vemos inmediatamente una mujer gentil que puso toda su fe y su confianza en Jesús. So we immediately see a Gentile woman who placed all her faith and trust in Jesus. Ella tenía claro que nadie podía suplir la necesidad de su hijita. She clearly understood that no one else could meet her daughter's need. Un demonio la atormentaba, dice la Biblia, y ella le rogaba a Jesús que la liberara. So a demon tormented her, says the Bible, and she begged Jesus to set her free. Ella se postra a los pies de Jesús. She falls at Jesus' feet. Una muestra que de humildad, aun sabiendo que los gentiles eran despreciados, que pudieron haberla echado del lugar. Ella se postra, se humilla. So this is a display of humility, even not knowing that Gentiles were despised by the Jews. She could have been thrown out of the place, but she humbles herself and throws herself at Jesus' feet. So in el verso 27, so verse 27,
Jesús le deja saber inmediatamente que él había venido primero a la casa de Israel. So, verse 27, Jesus immediately makes it clear that he had come first to the house of Israel. Parece una respuesta un poco dura, right? Parece una respuesta un poco fuerte. So it seems like a hard response, right, from Jesus. But it's the reality, es la realidad, es la verdad. Él iba a atender primero a Israel y luego a los gentiles. So he was going to first try with the Israelites and then with the Gentiles. ¿Qué estaba pasando? Jesús le está diciendo, no está bien atender todavía a los gentiles. So Jesus is just saying to her that it was not yet right to serve the Gentiles. Posiblemente esta mujer se preguntaría, yo pensando acá, entonces, ¿qué haces aquí? Si tú no vas a servir a los gentiles ahora, ¿por qué no estás en tierra de israelita? ¿Por qué estás entre nosotros? Ahí hay un clue, como diría. So probably this woman has asked herself, so if you're going to deal first with the Israelites, what are you doing here in Gentile territory? That could give her some kind of a clue what's going to happen later on. So, ella confió, entendió y confió. So she understood what Jesus told her, but trusted. She understood and trusted. So in verse 28, en el verso 28, miren la respuesta de ella. Es cierto, Señor. No peleó, no discutió. Es cierto lo que acabas de decir. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Wow. Verses 28. Yes, Lord. She didn't fight with him or, she affirms what he's saying. She tells her, yes, Lord. But yet even the little dogs under the table eat the children's crumbs. Es como si ella dijera, yo sé que tú eres bueno y misericordioso. Yo he escuchado hablar de ti. Y también entiendo que una migaja de ti es suficiente para mí. Esa es la humildad que llevaba esta mujer. It was as if she was saying, I know you are good and merciful, and I trust that even the crumbs from you are enough for me. That was the humility of this woman. Y no se equivocó, and she was not wrong. Jesús no le dio de las migajas, sino que la sentó a la mesa del reino, por decirlo de alguna manera. So Jesus did not merely give her crumbs, he seated her at the table of the kingdom, so to speak. Versos 29 y 30, verse 29 30. Jesús le dice, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Eso para mí no es una migaja. Eso es un milagro a la distancia. So, verse 29 to 30, and he said to her, because of this answer, go. The demon has gone out of your daughter. And she went home and found the child lying in bed, and the demon gone. For me, this is not crumbs. That's a miracle at the distance. A beautiful miracle. O sea que aquí vemos la misericordia de Jesús extendiendo gracia anticipada a los gentiles por la fe y la humildad de esta mujer. Here we see the message of Jesus extending grace to the Gentiles ahead of time through this woman's faith and humility. Ahora la pregunta es, ¿cómo te estás acercando a Jesús? ¿Cómo nos estamos acercando a Jesús? How are you approaching Jesus? That's the question that comes. Postrado, con humildad, reconociendo que nada mereces. Are you coming humbly, recognizing that you deserve nothing? Cristo puede y quiere extender su gracia. Christ can and wants
to extend His grace. Solo confía. Just trust Him. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, un milagro creativo. Dice la Biblia, volviendo Jesús a salir de la tierra de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándola aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera, y decían: todo lo ha hecho bien. A unos solos hace oír, y a los mudos hablar. Amen. So, en el verso 31, again, verse 31, volviendo a salir de la región de Tiro, Jesus left the region of Tyre, pasó por Sidón, went through Sidon, y llegó al mar de Galilea, and came to the Sea of Galilee, atravesando la región de Decápolis, passing through the region of Decápolis. So, Marcos deja a Jesús en Tiro y ahora lo coloca en Decápolis en un solo verso. So now Mark leaves Jesus in Tyre and now places him on Decapolis only in one verse. Sounds easy, right? Suena fácil. Este trayecto, escuchen bien, este trayecto era entre 70 y 100 millas aproximadamente. Okay? This journey was between 7 and 100 miles approximately. En el mundo antiguo, una persona caminaba entre 15 a 20 millas por día. In the ancient world, a person walked about 15 to 20 miles per day. Thank you. Okay, si haces la matemática, if you do the math, eso representa entre 4 a 7 días de camino. A pie. Nos amaba el Señor y nos ama. So that means, if you do the math, that means about 4 to 7 days of travel. Y eso dependiendo del terreno, si descansaban, el tiempo de enseñanza, quizás eso dependía de enseñar algo. So, depending also on the terrain, time of rest, if they stop for rest, and times of spent teaching. So, puede ver el esfuerzo, hermano. Es lo que lo quiero traer porque es que esto tendemos a pasar de por encima. Y esto me deja ver a mí el amor de Cristo. Porque este hombre era Dios, se encarnó y vino aquí a sudar, a sufrir, a estar entre nosotros para salvarnos. Y no quiero perder nada. Quizás esto para él es una migaja, pero para mí no. Porque yo camino de casa al buzón y ya no camino, ahora voy en el scooter a buscar la carta. Él caminó de 4 a 7 días para tratar con los gentiles de donde vengo yo, porque somos gentiles. Sorry for the English. So, en el mundo antiguo ya lo vimos lo que representaba su esfuerzo. So you can see his effort, humanly speaking. That's a question. Can you see it? Can you see what it took for him to go to the Gentiles and speak of the kingdom to them and do so many beautiful works among them? Pueden ver cómo extiende su gracia a los gentiles, a ti y a mí. Can you see how he extends his grace to the Gentiles, to you and to me? Pueden ver que no solo fue la cruz. Can you see that it was not only the cross? No solo fue beber hasta la última gota
de la ira del Dios Todopoderoso. It was not only drinking the cup of wrath of the Almighty God to the very last drop. A eso debemos añadirle, mis hermanos. Siempre miramos la cruz, miramos el Getsemaní, pero se nos olvida su vida. So most of the time we look at the cross, we look at Gethsemane, but we forget his life here on earth. He lived for us. Él vivió por nosotros. So a eso hay que añadirle 3 años caminando entre pecadores y merecedores de su gracia. So to that we must add 3 years walking among sinners undeserving of his grace, anunciando el reino con señales, con maravilla, con milagros, proclaiming the kingdom with signs, miracles, wonders. Can you see? Ok, en el verso 32, ahora le trae un hombre sordomudo para que pusiera su mano sobre él. Now in verse 32, we're gonna see that now they bring him a man who was deaf and had a speech impediment, asking him to lay his hand on him. Jesús lo toma aparte, a solas. So Jesus takes him aside, away from the crowd, y le comunica lo que va a hacer. He communicates what he is about to do. Mete su dedo en su oído. That's like a strange, ¿verdad? Una escena extraña, strange scene. But if you think of it, y si lo piensa, he hears. He can hear and oye. So Jesús está diciendo, Jesus is telling him what he's going to do to him. I'm going to fix your hearing. And I'm going to fix your speech. Okay? Ready? He takes him aside, he communicates what he's about to do, puts his fingers, touches his tongue with saliva, and then, luego, suspira profundamente. Then he sighs deeply. Why did he do that? I must ask myself, why? ¿Por qué lo hizo? What comes to my mind, because the Bible doesn't say it, but seeing his heart through his words, es como que alguien que ve quien sufre el daño que ha causado el pecado en la humanidad. So what I see is one who grieves over the damage caused by the sin in humanity. Entonces dice, Éfata. Then he speaks, Éfata, que significa ábrete, which means be open. Y esto me trasladó inmediatamente a Génesis 1:3. And this took me right straight to Genesis 1:3, where the Bible says, sea la luz y fuera luz. Let there be light, God said, and there was light. So, el verso 35 dice que al instante, se abrieron sus ojos y hablaba con claridad. Esto es un milagro creativo, hermanos. Esto es algo maravilloso. Entonces, lo que alguien tiene que practicar y aprender para hablar, cuando nunca ha hablado porque no escuchaba, toma tiempo, pero él habló claro inmediatamente. Increíble, un milagro creativo. Al instante, immediately, his ears were open, and he spoke plainly. Do you know how much time it would take for someone that doesn't know how to speak and never has spoken to learn? There was a creative miracle. There was like, let there be light. Okay, that's our God. Imposible, esto es imposible para los hombres. So this is impossible for man. Jesús está demostrando quién es Él. Los discípulos están viendo estas acciones. So Jesus is revealing who He is. His disciples are watching what's going on. Está demostrando a qué vino. So he's revealing why He came.
Él vino a revertir la maldición del pecado. He came to reverse the curse of sin. Y esto alcanzaría su culminación en la cruz. And all this will culminate at the cross. Tenían que preparar a sus discípulos para la cruz. He had to prepare his disciples for the cross. Para que no le fuera de tropiezo. So that it would not be a stumbling block. Ellos llegarían a ser testigos de su muerte. They will become witnesses of his death. Y en la cruz, él vencería la maldición de la muerte y lo demostraría resucitando entre los muertos. And at the cross, he will defeat the curse of death and prove it by rising from the dead. Con ese mismo poder, él ya ha comenzado a resucitar mucho espiritualmente. With that same power, he has already begun to raise many to spiritual life. Muchos de nosotros, hermanos, hemos experimentado una resurrección espiritual. Many of us have already experienced spiritual resurrection. Un día escuchamos cómo Jesús tomó nuestros pecados sobre sí, los llevó a la cruz y murió en nuestro lugar. One day we heard that Jesus bore sins upon himself, carried them to the cross, and died in our place. Entonces Jesús, como hizo con este hombre sordo, dijo, Éfata, abrió nuestros oídos y nuestro corazón y nos dio fe para creer. Then Jesus, just as he did with the deaf man, said, Éfata, he opened our ears and heart and gave us faith to believe. O tú que estás aquí y aún tienes tu corazón cerrado a lo mejor. Oh, you who are here and whose heart remains closed to the gospel. Oro para que hoy el Señor pronuncie sobre ti, Éfata, y vengas en arrepentimiento y fe. I pray today that the Lord will speak over you, Éfata, and draw you to repentance and faith. Vemos en el verso 36 que Jesús les ordenó que no le dijeran esto a nadie, pero mientras más se ordenaba, tanto lo proclamaban. So in verse 36 says, and he gave them orders not to tell anyone, but the more he ordered them, the more widely they continued to proclaim it. Es que fue asombroso. It was amazing what he did. El asombro fue tanto que sin darse cuenta, esta gente cita una profecía sobre el reino de Dios dada a Isaías unos 700, 800 años antes que Jesús llegara aquí a la tierra, y la estaban viendo cumplirse ahí delante de sus ojos. So was the amazement that without realizing it, they quoted a prophecy about the kingdom of God given to Isaiah some 700, 800 years earlier, now fulfilled before their eyes. Isaías 35:5 se encuentra la profecía. It's going to be in English, I'm going to read Spanish. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saldrá saltando como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. So, estaban asombrados en gran manera. Y no solamente la profecía, so that was not the only thing that happened there. That prophecy came out from them because of the amazed they were. But look at this, verse 37. Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Verse 37. And they were astonished beyond measure, saying, this is what they were saying, he has done all things well. Vuelve hoy. Génesis, versículo 31, verso A. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera.
This brings us back once again to the book of Genesis. Now to verse 31a. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. So disciples, do you see it? ¿Lo ven? Aquel que estaba en el principio con Dios y que era Dios se ha encarnado y camina entre ustedes. The one who was in the beginning with God and who was God has become flesh and is walking among you. Vamos al punto 3, último punto. Suficiencia divina. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, le preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los dieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de los que sobró de los pedazos 7 canastas. Lo que comieron eran como unos 4,000, y los despidió, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta. Y ahí le dejo la tarea. Esa no se la voy a dar. Ok, so en el verso 1, Marco nos está recordando que esto no es la primera vez que esto ocurre, ¿verdad? So verse 1, Mark reminds us immediately that this is not the first time that this happens. Él nos dice cuando había de nuevo, ¿lo ven ahí? Una gran multitud que no tenía que comer. He tells us, when again, you see it? A great crowd have gathered and they have nothing to eat. That's again, todavía de nuevo. So Jesús lo vemos demostrando compasión otra vez, como pasó en la vez anterior. So Jesus is showing compassion once again with this crowd, with the crowd before them. Pero ahora son los gentiles, now also to the Gentiles. La gracia del reino se sigue extendiendo. The grace of the kingdom continues to extend, pero los discípulos todavía no entienden. But the disciples do not understand still. So, en el verso 4, pregunta: ¿dónde podrá alguien encontrar suficiente pan? Verse 4, they ask, where can anyone get enough bread? Es una pregunta innecesaria, ya que había visto la provisión divina en el capítulo 6. So this is an unnecessary question. They had already seen divine provision earlier in chapter 6. Creo que es una pregunta incrédula. I believe it's a question of unbelief. Pero no lo señalaremos tan fácil a ellos. Let's not just point our fingers so fast at them. Qué fácil se nos olvida a nosotros cómo Dios ha obrado en el pasado. How easily we forget how God has worked in the past. Tal vez por eso nos cuesta confiar. Perhaps that is why we struggle to trust. Y Jesús pregunta en el verso 5, ¿cuánto tienen? So Jesus asked in verse 5, how much do you have? 7 panes, 7 loaves. Pónganlo en mis manos, put it in my hands, y verán algo
maravilloso. And you will see something wonderful. ¿Cree? Do you believe this? ¿Creemos que Dios puede multiplicar lo poco? Do we believe God can multiply what is little? ¿Confiaremos totalmente en Él? Will we fully trust Him? Miren lo que dice el verso 8 y 10. Todos comieron y se saciaron. Look what says in verse 8 to 10. Everyone ate and was satisfied. Sobró. Escucha. Sobró. There was more than enough left. Okay? Cristo es suficiente, hermanos. Christ is sufficient. Jesús dijo en Juan 6, 48 al 51, escuchen esto bien. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto. ¿Dónde estaban ellos? Ahí en esa escena, en el desierto. Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, señalándose el mismo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Cristo es suficiente. Christ is sufficient. He said, I am the bread of life, pointing to himself. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread which comes down out from heaven, so that one may eat of it and not die. I am the living bread that came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Forever. Jesús realizó estos 3 milagros en tierra de gentiles. These 3 miracles were done by Jesus in Gentile land. That was our land representative. Hallelujah. Sirviendo a quienes no le estaban buscando, serving those who were not looking for him, y revelando a sus discípulos quién era él y a qué había venido, a extender la gracia del reino, la vida nueva del reino y la abundancia del reino. And revealing to his disciple who he was and what he had come to do, to extend the grace of his kingdom, the new life of his kingdom, and the abundance of the kingdom. Jesús en estas historias se movió intencionalmente hacia los gentiles. Noten eso. Jesus in these stories deliberately moved toward the Gentiles. Notice that. Como un médico que viaja lejos, muy lejos, por un paciente. Like a doctor who travels far away for a patient. El paciente no lo espera, pero el médico ya iba en camino. The patient does not expect it, but the doctor was already on the way. Así es que Cristo obra. That is how Christ works. Cuando vemos nuestra necesidad, ya Él está obrando. When we see our need, He's already working.
Aleluya. Si hoy reconoce que has estado confiando en tus propios medios, if today you recognize that you have been trusting in your merit, o resistiendo la voz de Cristo, or resisting the voice of Christ, o reteniendo lo poco por temor, or holding back what little you have out of fear, este es el momento de responder. It's the moment to respond. Cristo no busca perfección. Christ is not seeking perfection. Busca rendición. He is seeking surrender. No espera que tengas suficiente. He's not waiting for you to have enough. Solo espera que vengas. He's waiting for you to come. No retrases tu respuesta. Don't delay your response. Hoy es el día para descansar en su gracia. Today is the day to rest in His grace. Para rendirte a tu voz, to surrender to His voice. Y confiar tu vida completamente en Él. And trust your life completely to Him. Tú, que aún no has entregado tu vida al Señor, hoy es el día. You, who have not yet given your life to the Lord, today is the day. Otra tu corazón en arrepentimiento y fe. Bow your heart in repentance and faith. Y recibe gracia y entrada a su reino. And receive grace and entrance into His kingdom. Let's pray. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu gracia alcanza al indigno. Lord, we thank you because your grace reaches the unworthy. Tu palabra transforma al incapaz. Your word transforms the incapable. Y tu mano sostiene al que nada tiene. And your hand sustain the one who has nothing. Confesamos que muchas veces hemos confiado en nosotros mismos. We confess that many times we have trusted in ourselves. Hemos resistido tu voz. We have resisted your voice. Hemos dudado de tu provisión. And we have doubted your provision. Hoy venimos a ti tal como somos. Today we come to you as we are. Enséñanos a descansar en tu gracia. Teach us to rest in your grace. A rendirnos a tu palabra. To surrender to your word. A confiar en lo que tú puedes hacer con nuestras vidas. And to trust in what you can do with our lives. Obra en nosotros, Señor. Work in us, Lord. Para que todo sea para tu gloria. So that everything may be for your glory. En el nombre de Cristo. In the name of Christ. Amen and amen.